La carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando y seguro bajo la guía del Espíritu Santo, una carta hermosísima en la que encontramos muchísima doctrina, la gracia, la justificación, la santificación, el plan de Dios para los judíos, para los gentiles, la circuncisión física, la espiritual, el bautismo en agua. Dios mío, hay cantidad hermosa de doctrina que debemos nosotros aplicarla también a nuestra vida para seguir creciendo. Y en medida que nosotros crezcamos, por supuesto, vamos dándole la gloria a Dios y el reconocimiento, pues quien es quien viene toda bendición. Vamos entonces a dar seguimiento y voy a leer la carta a los Romanos en el capítulo 9, desde el verso 1, pero nuestro estudio se comprenderá desde el verso 4 en adelante, ya que seguimos en prácticamente el lamento de lo que hizo el apóstol Pablo, ese dolor que sintió en su corazón por el rechazo de los judíos como nación que hicieron al Mesías prometido. Y esto es muy interesante porque vamos nosotros a ver a la luz de la palabra de Dios la cantidad de bendiciones que el Padre Celestial derrama sobre esta nación bendita. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Un pueblo distinguido en bendiciones. Y le recomiendo que tenga a la mano pues su Biblia, por supuesto, un cuaderno para hacer anotaciones en las que seguro van a salir interrogantes en todo cristiano dedicado y perseverante en la palabra de Dios. Salen en cada versículo, cada pregunta que es interesante, y sabemos que como la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, el Espíritu Santo nos contesta a cada interrogante, porque la palabra de Dios se interpreta por sí mismo. Bueno, pues vamos a darle lectura. Ya les recuerdo que leemos desde el versículo 1 en adelante, pero enfáticamente desde el versículo 4 es donde nosotros vamos a estudiar ya en esta clase. La Biblia dice, Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, pues que vemos que ese dolor que el apóstol Pablo de pasar de el gozo, la felicidad que se enumeran prácticamente o se mencionan desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, y esa seguridad de la salvación o esa certeza permanente de andar en una vida nueva, me refiero a la salvación, a la vida eterna. Hay un claro cambio brusco, dicen algunos comentaristas, a partir del capítulo 9. Y en los primeros 3 versículos donde el apóstol Pablo, él desea en su corazón, en lo más profundo, decir, ¿sabes? Voy a parafrasear, ¿sabes? Yo desearía prácticamente, o desearía yo más bien ser maldito, estar separado de Cristo, no tener la salvación, para que ustedes, mis hermanos, mis conciudadanos, fueran salvos. Pero eso no es posible. Y a partir del versículo 4 podemos nosotros mencionar, enumera una serie de distinguidas bendiciones en este pueblo, en el que al término de estas vamos a ver cómo Pablo expresa esa profunda tristeza y pues digamos una incredulidad, por esta incredulidad a causa de esta conexión personal con ellos y Dios. Él no amaba a los judíos únicamente porque fueran sus conciudadanos, sino más todavía porque son el pueblo escogido de Dios. Él amaba todo el que Dios ama,
Y debido a que el pueblo de Dios era completamente escogido y que tiene Dios un amor único hacia Israel, Pablo tenía ese amor especial por esta bendita nación. La incredulidad de Israel es magnificada por las múltiples bendiciones que este bendito pueblo ha recibido. Y vamos a contar a partir del versículo 4, nueve privilegios, 9 bendiciones que Pablo enumera en los versículos 4 y 5. Y Pablo confirma su declaración que antes ya habíamos nosotros estudiado en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a dar lectura, si son tan amables, entonces al versículo 4 de nuevo, y voy a hacer un poco de énfasis en este capítulo, en este versículo, en los puntos en los que vamos nosotros a estudiar y ver con más claridad lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, y digamos que en la carne, no pecaminosa, sino en el sentido emocional, dijera yo, se impresiona y en lo más profundo de su espíritu también se duele Pablo al decir, ¿cómo es posible que ustedes que tienen, que son la nación escogida, que son amados como hijos escogidos, que vieron la gloria de Dios en el desierto, que recibieron los pactos, que Dios les dijo cómo deberían de tener la ley y aplicarla, cómo deberían ustedes de rendirle culto y cómo tienen las promesas y cómo el mismo Mesías prometido, ahora esa manifestación del Dios, del único Dios vivo, está presente, se manifestó y lo vieron y ahora lo rechacen? Esto es impresionante. Dice el versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bien, la primera palabra o frase, la primera palabra que nosotros encontramos en Romanos capítulo 9, en este versículo 4, es en que Pablo afirma su declaración precisamente en este bendito linaje, Israel. Esta palabra Israel, es decir, se refiere a todos los descendientes, literal o figurado. Este título de bendición que Dios mismo es el que dio a Jacob. Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 32, versículo 28, que solamente lo menciono, es el mismo Dios en que a Jacob le llama Israel. Es este título que corresponde a la fe cuando el mismo Jacob deja de luchar con el ángel de Jehová, el ángel del Señor, en Génesis capítulo 32, versículo 24, en donde él completamente desde lo más profundo de su corazón, después de que tiene esta lucha, se traduce prácticamente o literalmente se traduce cuerpo a cuerpo, reconoce, no que se haya puesto al tú por tú, sino que se habla y tipifica la oración, la comunión, la insistencia, apuntando ahora a nuestra era, del creyente en la oración. Y cuando el mismo Señor, el ángel de Jehová, pues le da un golpe, y lo deja lastimado, ¿verdad? Eso es una señal para recordar él con quién luchó. A partir de eso, él en lo más profundo de su corazón reconoce la dependencia que debe de tener Israel, ahora como lo llama el Padre Celestial, del Todopoderoso. Entonces, recordamos que en las 5 apariciones que tuvo el ángel de Jehová, me refiero para con Jacob, la primera fue cuando él, en un sueño que pone una piedra y en esa piedra la usa como de almohada, ve los ángeles subir, los ángeles bajar. Algunos anotadores mencionan que ese fue el momento en el que él reconoce a Dios como el Salvador, al Mesías prometido, apuntando a una conversión. ¿Cómo es posible? Alguno podrá decir, sí, a todos Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nadie nace salvo. Entonces, siempre ha sido por fe. Entonces, Jacob ve los ángeles subir, los ángeles bajar, y es el mismo texto bíblico que usa el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan cuando les menciona, ahora veréis, ya que el reino de los cielos ha llegado a ustedes, los ángeles subir, los ángeles bajar. Entonces, después de ese sueño que tiene, que ve la escalera, ¿verdad? O esta
descender y ascender de los ángeles, lucha con el ángel de Jehová, y es interesante la revelación del profeta sobre las lágrimas que derrama. Vamos a ver, si son tan amables, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, esas lágrimas después de Daniel, Oseas capítulo 12, en el versículo 4. Así que, ¿quién le puso el nombre a esta nación? Dios. ¿Quién escogió a esta bendita nación? Dios. ¿Quién eligió a esta bendita nación? Dios. Entonces, a eso se le llama dentro de la teología y de la doctrina la elección. Y este capítulo 9 enfáticamente habla de la elección. Ya entonces vemos más amplio el panorama espiritual en relación a la doctrina de la elección, como más adelante veremos que no es del que corre, no es del que hace obras, no es del que hace esto o aquello, sino que es por gracia, me refiero a la salvación. Y todo el capítulo 9 habla de esa gracia, de esa elección, habla de esa también seguridad de la salvación, y esto es hermosísimo. Vamos pues a leer Oseas capítulo 12, en el versículo 4, y dice la palabra de Dios: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. ¿En dónde? En Betel. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Voy a leer el versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, verso 6, vuélvete a Dios, a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, ¿qué dice la Biblia? Confía siempre. Entonces es Dios mismo quien elige a la nación. Pablo les está diciendo, en esta primer bendición, o en esta primer distinción de bendiciones específicamente para el pueblo de Dios: ustedes son los israelitas, somos los israelitas, dice él, son ciudadanos, o sea, les estoy hablando a la nación escogida, estoy hablando a quien Dios le puso el nombre al patriarca, estoy hablando a quien en ese distinguido pueblo, a quien Dios eligió a través de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Estoy hablando que ustedes mismos, de ese linaje, Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 21, versículo 2. Y así como el capítulo 25, verso 23. Solo los menciono respaldando en relación a este distintivo de un pueblo escogido. Entonces está clarísimo que Pablo les está mencionando a través de su carta: Dios ha elegido a Israel. Dios ha puesto el nombre a esta nación. Dios ha elegido al padre Abraham. Dios ha elegido a su hijo Isaac y le ha dado las promesas. Dios ha elegido a Jacob. Todas este linaje precioso hablan, y Pablo comienza que son los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los escogidos de Dios, los que Dios puso su nombre, los que Él ha señalado como el pueblo bendito. Alguno podrá decir: Dios mío, ¿por qué no Colombia o México o Xochimilco? ¿Por qué no alguna nación o algún estado, al municipio? ¿Por qué Israel? Es precisamente en donde vemos este desarrollo de la elección, y veremos claramente cómo en su soberanía hermosa, en su omnipotencia, ¿verdad?, omnisciencia, Dios elige a esta nación, y desarrollaremos en este capítulo esa bendita elección para salvación a los elegidos. Bien, hermanos santos, hermanos en la fe, vamos a regresar, si son tan amables, a Romanos capítulo 9, y en el mismo versículo 4 vamos a seguir. De los cuales son la adopción. La adopción es la palabra en el griego 5206. Se traduce al lenguaje actual español la palabra adopción como colocar, como a un hijo. Es decir, adopción, ya sea en el sentido figurado o apuntando en el Nuevo Testamento como cristianismo, se refiere que nosotros somos adoptados. Ya ese es un tema también interesante, haciendo un
un pequeño paréntesis. En Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice que a los que recibieron al Señor Jesucristo, Dios dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados, pero con las mismas garantías, con los mismos privilegios de un hijo, como si fuera un hijo consanguíneo. Y regresando y cerrando este pequeño paréntesis, esta frase, esta palabra adopción habla de calidad de hijo, pero respecto a Dios. Y esta adopción de hijo se refiere también a Israel, como el verdadero Israel, los descendientes espirituales de Abraham, y que estamos estudiando en este capítulo 9, versículo 4, y que estudiamos los capítulos, versículos 6 y 7, también vamos a estudiarlos, y en especial sobre los cristianos o seguidores del Señor, esta palabra también aplica, la palabra adopción. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, Dios adoptó a la nación como primogénito. Yo les voy a invitar a que regresemos un poquito en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 4, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer, si son tan amables, síganme ustedes, capítulo 4, versículo 22. Cuando Moisés vuelve a Egipto y Dios adopta a la nación como primogénito, dice el verso 22 del capítulo 4, cuando Dios le dice a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es interesantísimo, amados hermanos. Esa es una promesa para la nación y por supuesto de manera individual a todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal. Y a aquellos entonces se refiere, esta palabra es tan amplia, esta palabra es tan llena de riqueza doctrinal, me refiero a la palabra adopción, que es de exclusivo. Dios está diciendo, yo te he escogido, yo te he elegido, yo te he adoptado, tú eres exclusivamente mi posesión, me perteneces a mí, dice el Señor, solamente a mí me pertenece. Esto es tan hermoso, ¿eh? Entonces, haciendo así una referencia como ejemplo, que Dios a usted le diga, sabes, eres un pecador, ¿cierto? Has pecado, has andado en adulterio, en fornicación, has mentido, has llevado una vida inmoral, pero te amo. Te quiero dar el privilegio, dice Dios, de que seas mi hijo. Reconoce a Jesús como tu Señor y como tu Dios. No hay otro medio en el cual puedas ser salvo. Alguno podrá decir, es que todos somos hijos de Dios. No, amado oyente o televidente, solamente a los que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, Dios le da ese favor, ese regalo de ser hecho hijo de Dios. Entonces, esta palabra adopción es interesantísima y es hermosa porque es el mismo Dios. Yo quiero realmente que me pertenezcas a mí. Tú eres mi especial tesoro. Me perteneces a mí nada más. Entonces, regresando un poco a Romanos, Pablo les está diciendo, israelitas, a esa preciosa nación a quien Dios puso el nombre de Israel, de donde viene Abraham, Jacob e Isaac, en donde Dios nos ha amado, les ama con un amor eterno. A esa nación preciosa les concede el privilegio de ser como primogénito, como posesión de Dios único y exclusivamente. Vamos a leer Éxodo 19, del versículo 5, mire usted, dice la Biblia, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, qué hermoso, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No solamente ser una posesión, porque yo puedo poseer algo, pero además es hermosísimo, que lo menciona aquí este versículo, el versículo 5. Si guardas el pacto, ¿cierto? Eres especial. Además, te valoro como tesoro por sobre todos los pueblos. Esto es interesante, porque mío, o sea, todo lo que hay en la tierra, todo a mí me pertenece. Buenos y malos le pertenecen a Dios.
La tierra, la luna, las estrellas le pertenecen a Dios. El oro, la plata y todo le pertenece a Dios. Salmo 24, lo lee usted después. Que Dios le diga, ¿sabes? Te amo tanto que así como estás de pecador, de sucio, así como eres, te amo. Te he elegido para amarte. Te he elegido para adoptarte. Te he elegido para que tú me llames Padre. Te he elegido para llamarte Hijo. Eres mi especial tesoro. De modo, amados hermanos, que si nosotros recapitulamos lo que dice Efesios, que antes, cuando no éramos cristianos, estábamos ajenos de la vida, sin Dios, sin esperanza, sin nada, sin un rumbo, sin una dirección, completamente dirigidos por la potestad, por el rey de este siglo, ¿verdad? Satanás. Voluntariamente presentaba nuestro cuerpo al pecado y completamente voluntariamente destinados a hacer pecado, a vivir para el pecado. Y ese Dios maravilloso, el único Dios vivo, el único Dios hermoso, en donde sale, se manifiesta un amor sobrenatural, no puede comprenderse mentalmente o en la mente que nosotros tenemos, sino espiritualmente. El Espíritu Santo nos lo hace ver en parte a través de la palabra de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, diciéndonos: te amo tanto que he dado a mi único hijo. Te amo tanto que te doy el privilegio, te doy y te menciono como una nación, le dice Israel, como un primogénito, y eres mío, me perteneces a mí, eres mi posesión. ¿Cómo no te voy a defender? ¿Cómo no te voy a estar delante de ti? ¿Cómo no voy a estar yo al cuidado de ti? Que Dios le diga eso a usted o a mí, porque esto nos pertenece también a nosotros como bendición. Esto es maravilloso. Y no solamente que Dios eligió entre todas las naciones, entre tantas personas, vemos como algunos siendo borrachos, adúlteros, otros afeminados, otros maldicientes, otros estafadores, otros con años viviendo en adulterio, en fornicación, en pecado, pues destinados a la separación eterna, haciendo nosotros también, haciendo yo mención a lo que Pablo dijo, que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Estos eran algunos, les dice Pablo a los corintios. Ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Y recapitulando y tomándolo con el ejemplo de esta adopción, que Dios le diga: te amo, quiero que seas mi hijo, eres mi especial tesoro, yo te elijo así como estás. Solo decide seguirme, solo decide reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios. Voy a leer Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Y es donde si ese término posesión que Dios dice, me perteneces, te aparto. Apartado es santo. O sea, Dios te dice: tú eres un santo para mí. ¿Qué implica o qué significa? Que Dios está diciendo: tú estás apartado para mí. Qué maravilloso. El Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, que a usted y a mí como cristianos nos diga, que a la bendita nación de Israel le diga: te ha apartado. Qué hermoso. Dice el versículo, le decía yo, versículo 6 de Deuteronomio capítulo 7. La Biblia dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, en la doctrina de elección, volvemos a preguntar: ¿por qué no la nación fulana? ¿Por qué no mengano, perengano o fulano? Porque Dios le plació en su amor, en su misericordia, como le plació a usted y a mí que nos haya elegido y ahora nos diga: mi especial tesoro, como a usted y a mí nos ha elegido en su soberanía, en su amor, en ese amor eterno con que nos ha amado, decirnos: te he amado toda la eternidad. Qué hermoso es vivir eso, y que el Espíritu Santo nos los haga ver con ojos espirituales para perseverar en la santidad, porque somos apartados para Él, somos santos para Él, apartados para vivir completamente con nuestros ojos, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra manera de pensar, con nuestras decisiones, todo para la gloria de Dios, apartados para Él. El pueblo de Dios era considerado como hijo de Dios.
de acuerdo a lo que dice Oseas 11:1, que solamente menciono. Y era el pueblo escogido y conocido por Dios de entre todas las naciones. Y nada más, el hecho de que algunos intelectualmente, hablo de los israelitas, vieran, leyeran, sintieran exteriormente, somos la nación escogida, tenemos promesas, en algunos les hacía ver una seguridad externa de decir, por eso únicamente soy salvo. Y no era así, sino es desde el corazón, el sentir, el ver con ojos espirituales y reconocer completamente esa miseria espiritual, que es el regalo de Dios, es la bendición de Dios que viene del cielo. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que viene de Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces es Dios quien me da a mí. Es un privilegio. Oiga, pero los escogió a ellos como ustedes a mí. Entonces, eso es hermoso. Es hermoso porque tengo la oportunidad del resto de mi vida para dedicarlo a Dios. Usted tiene la oportunidad que el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios, porque lo ha escogido. Lo ha escogido para Él, dice Dios. Y esta es una elección eterna. Una elección en donde, pero es que Dios los rechazó. En ninguna manera. Eso lo vamos a estudiar en otras clases, si Dios ya rechazó eternamente, aunque vamos a ver el ejemplo de Esaú y Jacob, y vamos a ver ahora sí que a la luz de la palabra de Dios todos los términos en relación a ello. Antes de pasar al otro punto, que es la gloria, voy a leer Isaías capítulo 66 para que no se quede en el vacío sobre esta elección eterna. Como nación, como pueblo, apuntando a la elección de la salvación eterna. Isaías 66, versículo 22, amados hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esto es maravilloso. Esto es hermosísimo. Y fíjate, permítame el versículo 23. Y de mes en mes, y de día, y dice la Biblia, y de día reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Qué privilegio, qué honor que una persona con ojos espirituales reconozca su incapacidad, dada por el Espíritu Santo, de poder ser salvo a través de sus propios méritos u obras, y ahora ver, Dios mío, me has elegido, me has apartado para ti, y ahora me dices que de día en día, de manera hermosa, puedo adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, levantar mis manos. Pudieran ocurrir cosas muy tremendas en el mundo, dice Jesús en Mateo capítulo 24, 25. Oiréis de guerra, rumores de guerras, terremotos, pestes, pero que el corazón del creyente, que aunque en la carne pudiera estar afligido, algo pues normal, ¿verdad? No que permanezca siempre durante meses y años angustiado, deprimido. No, hay momentos en los que como carne decimos, Dios mío, ¿qué pasa? Y en la oración descargamos Filipenses capítulo 4, son conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que rebasa nuestro entendimiento, guarda nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, donde lanza los dardos Satanás, y podemos externar y decir, Dios mío, gracias, porque aunque pudiera padecer alguna circunstancia, pudiera pasar algo dentro de mi vida, tú dices que soy tu especial tesoro. Tú dices que tú me has elegido. Tú dices que has derramado bendición en mi vida. Entonces, como dijo Job, en ti confiaré. ¡Qué maravilloso! Vamos a regresar a Romanos capítulo 9, en el versículo 4, que continuamos en él. Es posible que veamos el versículo 5 la semana que entra, porque vamos a ver
en relación a la deidad de Dios, de Jesús. Es un tema muy interesante. Donde dice la Biblia, y Pablo lo está mencionando, ¿no? Dice la Biblia, ¿qué son los israelitas? Versículo 4, vuelvo a recapitularlo. ¿Qué son los israelitas? Se refiere pues a la nación escogida, a quien Dios puso el nombre de Israel, de los cuales son la adopción, se los considera como hijos primogénitos, como nación escogida, y luego menciona la gloria. Esta palabra gloria, 1391 de su diccionario griego, doxa, gloria, griego doxa, como muy aparente, es una aplicación muy amplia en esta palabra. Literal o figurado, objetivo o subjetivo, esta palabra gloria se traduce como tal: glorioso, gloria, honra y honroso. Fíjese usted, el pueblo a quien Dios reveló y se manifestó su gloria fue a Israel. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 24, vemos que Dios, qué interesante, esto es hermosísimo, 400 años después de que Dios le dice a Abraham, vas a ser padre. Si tú pudieras contar todas las estrellas, así será la justificación por medio de tu linaje, del cual viene Jesucristo, y será tu descendencia. Si tú pudieras contar los granos de arena, así será el número de redimidos, de los cuales, de acuerdo a tu linaje, vendrá el Mesías. ¡Qué maravilloso! Entonces Dios, eso es hermosísimo, habla con Abraham, habla con Jacob, esto es hermoso. Ahora sí que confirmando las promesas que están para esta nación escogida, para este bendito pueblo, y la gloria a la cual se refiere Pablo en este capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículo 4, es en relación a decirle: ustedes nación escogida, ustedes nación bendita, ustedes nación que Dios ha destinado y elegido para apartarla y ser una nación santa, especial tesoro, bendito pueblo de Dios. Tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios manifestada. Ellos vieron muchas veces la Shekinah, la manifestación de Dios rodeando la gloria. Dios caminaba antes de la caída humana, hablaba con Adán y Eva. Vieron esa manifestación de Dios. Seguido de esto, cuando Dios habla con Moisés: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me den una ofrenda, un sacrificio, para que yo tenga comunión con ellos, porque acuérdense que el pecado separa. Entonces, cuando ya después de las pestes, de las plagas, de las 10 plagas, seguido de esto, Faraón, ¿verdad?, endurecido de su corazón, las circunstancias lo endurecieron, lo que Dios mandó para mostrar su soberanía, su poder, que por encima de cualquier cosa está Dios, por encima de cualquier problema está Dios, por encima de cualquier diligencia que usted pudiera tener miedo está Dios, por encima de cualquier persona que le está haciendo la vida imposible está Dios. Y Dios, cuando iba al pueblo caminando, se les manifestó en la columna de fuego que les guiaba en el desierto. Génesis capítulo 14 versículo 20. Era la gloria de Dios. Se manifestó la gloria de Dios en el Sinaí. Éxodo, lo menciono, capítulo 40 versículo 34. Y cuando Dios le dice a Salomón: ¿sabes qué? Voy a hacer un templo. Y entonces Salomón construye el templo, ¿verdad? Y eso es también maravilloso. ¿Por qué? Porque se manifiesta la gloria de Dios. Pero antes, si recordamos, Éxodo capítulo 40, versículo 34, Dios le da las medidas del tabernáculo. No perdamos el hilo. Dios le da las medidas del tabernáculo. Tantas medidas de longitud, ¿verdad? Largo, ancho, el material con que se iba a construir, y el tabernáculo estaba trazado en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el lugar
donde se sacrificaba a la víctima, apuntando al Señor Jesucristo, amado hermano en la fe. Entonces, cada año, ¿verdad? Se sacrificaba, diario había sacrificios, diario, pero uno solo, cada año, apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Ofrenda voluntaria, ofrenda de gratitud, ofrenda de reconocimiento de pecado, ofrenda completamente en santidad. El sumo sacerdote llegaba y se ofrecía el animalito hasta quedar completamente aniquilado. Entonces, después de eso había otro mueble en el tabernáculo y se lavaba las manos. Era el lavacro, se lavaba, se aseaba y se cambiaba. Entonces, el lavacro apuntaba porque era de bronce. El bronce apuntaba al pecado, pero dentro estaba el agua que apuntaba ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios, solamente ahora lávense las manos y los pies. Porque dice uno, si ya estoy perdonado, ¿para qué yo oro diario? Si ya me perdonó Dios, lávate las manos y los pies. Espiritualmente habla de la manera de vivir diario. ¿Por qué? Porque el pecado estorba la comunión con Dios. Entonces el sacerdote se lavaba las manos, el sacerdote se limpiaba las manos, se aseaba, pues se cambiaba. Y luego entraba al lugar santo, en donde estaba ahí los panes, ¿verdad? 12 panes. El menorá apuntando al Señor Jesucristo, los panes al Señor Jesucristo. Y antes de entrar al lugar santísimo, amados hermanos en la fe, estaba otro altar, otro lugar de sacrificio, en donde se ponía incienso preparado, un incienso sazonado. Ese incienso tenía que ser prendido con el fuego que se quemaba la víctima. Si se prendía con otro fuego, era fuego extraño, incienso extraño. Allí el sumo sacerdote oraba, pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por los pecados de la familia, pedía perdón por los pecados del pueblo. Seguido de eso, le daba pequeña vueltecita a la cortina que ahora vemos con ojos espirituales, que apuntaba al cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando se rasgó el templo, se rasgó, ¿verdad? Su cuerpo se rasgó, esa entrada, nadie podía entrar. Daba la vuelta y estaba el tabernáculo, estaba el propiciatorio, estaba allí el lugar donde se depositaba la sangre. Y en ese lugar el sumo sacerdote salpicaba la sangre. Y entonces en ese lugar, ¿verdad? Estaba el arca, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba maná, había maná y la ley. Hermanos amados en la fe, en la actitud del sumo sacerdote de reconocimiento de pecado, llegaba el sumo sacerdote y entonces ya después de haber orado, de haberse cambiado, después de haberse cambiado, de haber orado, de haber comido los panes, de haber participado de la comida, haber visto la luz, ¿verdad? Haber encendido la luz en medio de una oscuridad, llega al lugar santísimo y cuando la ofrenda en limpieza, con reconocimiento de pecado, llegaba hasta la presencia de Dios y la gloria de Dios, la Shekinah, se manifestaba. Y Pablo les está diciendo: ustedes los israelitas, bendita nación escogida, a quien Dios adoptó y puso como primogénitos, los cuales vieron la gloria de Dios. Esa gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo. Esa gloria de Dios se manifestó en la inauguración del templo de Salomón. Esa gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. La presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que salir, pero así, mire, de volada, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y esa gloria de Dios y esa propiciación donde la gloria de Dios se manifestó, apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jesús estuvo en la tumba que ofrendó José de Arimatea y que llegan las mujeres, ven un ángel, Lucas lo menciona, ve un ángel en la cabecera y un ángel en los pies. Algunos anotadores se refieren a ello como apuntando a la propiciación, lugar de sacrificio. Romanos 3:25 nos dice que el Padre Celestial es quien eligió, quien puso y lo puso como propiciación. Jesús se pone como propiciación. Él es el propicio. Él pone su vida para volverla a tomar. Él es el propiciatorio y Él es la propiciación. Y Él es la misma gloria de Dios hecha carne que se manifiesta a los hombres. Y esa gloria de Dios la ven los hombres
y la rechazan. La gloria de Dios se manifestó al pueblo de Israel en los juicios de Dios sobre ellos. ¿Cuáles son los pactos? Dice Romanos capítulo 9, versículo 4, el pacto se refiere, esta palabra pacto en el griego es la palabra 1242, diateque, se traduce propiamente a una disposición, es decir, especialmente se refiere a un contrato, específicamente un testamento, y Dios hizo un pacto con su pueblo, expresado diversas ocasiones que comprenden varios aspectos. Hizo el pacto con Abraham y sus confirmaciones. Lo recordamos, lo menciono nada más. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 13. Génesis capítulo 12, versículo 14 al 17. Hizo el pacto sinaítico con la promulgación de la ley, sus bendiciones y sus maldiciones. Hizo el pacto palestino, que se lo menciona en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Hizo el pacto con David relativo al reinado universal y eterno con el Mesías. Y el nuevo pacto al que se refiere Jeremías en el capítulo 31. Entonces Pablo les está diciendo, bendita nación escogida, que Dios nos da el privilegio de ser como su primogénito, que nos concede la bendición y que les concedió a los israelitas, ¿verdad?, de ver la gloria de Dios manifestada, y que les ha dado el pacto a través de las generaciones. Y aún más, les da la ley, dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 4. Ese término, la promulgación de la ley, hace referencia a la introducción de la ley de Dios en el mundo, en el Sinaí. Eso lo recordamos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el 33. Entonces, amados hermanos, Dios confía a ellos como su pueblo, como custodia, y les da la ley, dice Romanos capítulo 3, versículo 21. En Gálatas, si usted se recuerda, Dios manda a ángeles para que le den la ley a Moisés. Entonces, la bendita nación escogida, preciosa, amada, es la nación en la cual ha sido adoptada y vista y se ve desde el término espiritual como un primogénito que ve la gloria de Dios, hace pactos Dios con ellos y le da la ley de cómo regirse, cómo ver la ley civil, cómo ver la ley ceremonial, cómo ver la ley religiosa. Dios mío, eso es algo hermosísimo. Los autores humanos de la Escritura, ¿sabe usted?, son israelitas. Hay por ahí un comentario en relación a que Lucas era hebreo o gentil, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 11, pero esa es otra cosa. Pero Dios le da la ley, o sea, le da tantas cosas para que se aclaren sus ideas. Discúlpeme la interpretación o la palabra, pero a más de eso le da el culto. Qué maravilloso, cómo adorar a Dios. Esta palabra culto, la palabra 2999 en su diccionario griego, se traduce ministrar, pero especialmente a Dios. Es decir, adoración, servicio divino, servicio como contrato de esclavo. Eso es interesante. En el Nuevo Testamento, solamente con respecto a Dios, el servicio divino, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 16, versículo 2, con respecto al servicio del sacerdote o los sacrificios. En Romanos capítulo 9, versículo 4, que estamos estudiando, y en Hebreos 9, 1 al 6. Usado esta palabra, el culto, en modo figurado, el cristiano se ofrece como sacrificio vivo. Y retomando lo que dice la raíz de la palabra culto, Dios les está diciendo, les estoy entregando a ustedes mi nación bendita, mis primogénitos, los que dejé ver mi gloria en medio de tremendas cosas, he hecho pacto con ustedes, les he dado la ley y les he dado la manera en que tienen que adorarme. Y Dios reveló a los judíos el modo en que había de rendirle culto, de acuerdo a lo que dice Levítico.
La adoración era considerada por los judíos por medio de la revelación de Dios, dice Juan 4:22. Incluso el sencillo culto familiar estaba regulado por Dios, por los hebreos. Eso lo menciona Éxodo capítulo 13, verso 14 al 16. Culto familiar. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, estamos viendo que el pueblo de Dios recibió la instrucción que el Padre debería de generación en generación transmitirle la palabra de Dios, el Padre al Hijo, el Hijo a su Hijo, de generación en generación. Yo, como padre de familia, tengo que también transmitirle a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad?, la palabra de Dios, tener un discipulado en casa, independiente de mi comunión primero con Dios, independientemente de mi comunión del Señor con mi esposa, yo como matrimonio, con mis hijos ahora, independientemente, Dios mío, de ir, ¿verdad? Algunos días que es tanto, de ir a la iglesia. No, Dios mío, amado hermano, es un privilegio adorar, servir al único Dios vivo. Entre más tiempo nosotros podamos adorar, rendirle culto a Dios, ser un sacrificio vivo, vamos comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Entre más nosotros disponemos nuestro corazón a hacer un sacrificio vivo, a ofrendar nuestra vida, vemos viendo nosotros la mano de Dios. Así que, amado hermano, no invalide los tiempos en el que usted pueda decir, es que tengo estudio, tengo esto. Aprovéchelos. Dice Efesios capítulo 5. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. No desperdiciemos el tiempo, dice Efesios 5. Redímelo, rescátalo a través de la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Es lo único que usted se va a llevar. Y el último, de los últimos que se mencionan en el capítulo 4, Romanos 9:4, las promesas. Esta palabra promesas se traduce del griego evangelia y se traduce como anuncio por información, asentimiento o promesa, pero especialmente habla de una seguridad divina, de algo bueno, un mensaje, una promesa. Es Dios diciéndole, fíjate, esto es amplísimo. Dios usa a Pablo para que vean al Mesías prometido como esa promesa, como respuesta al pacto, como respuesta a la nación escogida. Dios le está diciendo a través de la pluma de Pablo, ustedes israelitas, yo les puse ese nombre, de los cuales yo los he adoptado, los tengo como hijos, yo soy su padre, los he apartado, son mi especial tesoro, han visto mi gloria, les he dado pactos, les he dado la ley a través de los ángeles, la manera de cómo deben de adorarme y de cómo deben de buscarme. Yo les prometo el Mesías prometido, y el Mesías prometido es Jesús. Y esta promesa, como la hecha a Abraham, Hechos capítulo 7, verso 6, a través de la justificación, de la tierra prometida con respecto a Isaac, Dios hace una promesa. Te prometo esa tierra, te prometo una simiente espiritual, Romanos capítulo 9, verso 8. Esas promesas hechas a Abraham, a los patriarcas, a los profetas, a los judíos, de modo general, un futuro Salvador. Y el Salvador es el Señor Jesucristo. Hay muchas promesas dadas por el Dios vivo a su pueblo, promesas para que sean de Dios, y que estas promesas han de cumplirse fielmente, aunque pareciera imposible, porque ahorita la nación no reconoce al Mesías Jesús. Hay un pequeño remanente que en su tiempo reconocerá a Jesús. Así como las promesas de ser nación y reino, esas promesas pertenecen solo al pueblo y solo a esta nación. Pero usted que me está escuchando, que está escuchando este mensaje, es el tiempo oportuno para ser sensible a la voz de Dios. Cerca de usted está en su boca y en su corazón, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, usted es salvo.
Las religiones el hombre las inventó. Es un medio para que a través del cual externamente se vea que es bueno. Externamente se crea que se puede alcanzar la salvación. Externamente se puede decir soy el mejor. Las religiones son comandadas por el príncipe de este mundo, Satanás. ¿Cómo? Sí, porque le roban la gloria de Dios. Ninguna obra humana, ninguna obra externa, ningún sacrificio fuera del Señor Jesucristo le va a dar la salvación. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. De modo que la promesa está aquí vigente, está eterna. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios es salvo. De modo que también el llamado es para borrachos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, porque la palabra de Dios lo dice, que no entran en el reino de los cielos, pero aquellos que reciban a Jesús serán salvos. Alguno puede decir, es que este pecado nadie lo perdona. Si usted tiene un corazón contrito, humillado, reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios, la Biblia dice, sus pecados, por oscuros que sean, por negros que sean, la sangre de Cristo los lava, la sangre de Cristo los limpia, la sangre de Cristo los justifica. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos aquellos que están fastidiados, cansados de ritos, de ceremonias. En mí hay perdón, mi yugo es fácil y ligero, mi yugo es el amor, dice el Señor Jesucristo. Estoy tocando a tu puerta. Si tú abres, entraré a ti, cenaré contigo y eternamente estaremos comiendo en mi mesa. No quisiera recibir a Jesús como su Señor y como su Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias por este tiempo tan hermoso, este tiempo tan maravilloso. Señor, gracias porque has mostrado las promesas, parte de las promesas y privilegios del pueblo de Dios, en los que a nosotros nos enseñas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, te reconocemos y te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque has enviado a tu Hijo para perdonar nuestros pecados. Y hoy, en este día, la cita que usted tenía y tiene con Dios. Quizá usted tenía un compromiso con alguna otra persona, con otra persona, pero la cita hoy la tenía usted con Dios. Y Dios escogió, eligió este tiempo, este día, esta hora, para que viniera Él y usted fuera salvo. ¿Qué debo de hacer? Usted solamente debe reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted debe de reconocer que no es por obras, solamente es la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo vino a este mundo como cumplimiento de las promesas que tú hiciste a tu pueblo y que de las cuales alcanzo yo. Creo que Él fue crucificado, que el castigo que yo merecía, Él lo recibió en la cruz y que Él murió de manera voluntaria y que Él mismo, con su Santo Espíritu, resucitó y me da vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal, que mis pecados han sido pagados y yo he sido perdonado. Hoy te doy gracias porque soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón, le felicitamos. Es la mejor decisión que usted ha tomado, puesto que tiene trascendencia eterna. Si ha recibido a Jesucristo, háganoslo saber a través de las redes sociales para estar orando por usted. Y a nombre del doctor Armando, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias a Dios primeramente y a usted que nos sintoniza. Que Dios le bendiga, que tenga paz.